Hoy quiero contarles un caso muy interesante. Este es el caso de un joven de 25 años que trabajaba en la industria de videos XXX para gays, ¿sí? Y que en el fin de semana de Halloween de 1990 se encontró parte de su cuerpo en un contenedor de basuras de la ciudad de Santa Mónica, en California. Este caso se hace mucho más interesante porque por más de 30 años estuvo congelado y gracias a un documental terminó por resolverse. Quiero aclarar que no hay mucha información sobre este caso, ¿sí? Estuvimos buscando artículos antiguos, por eso decidimos basar todo lo que van a escuchar hoy en este video en artículos de la época y también en un podcast llamado Dinner Partners, que hizo una investigación con personas que conocían a Billy, el cual es muy interesante y tiene 3 episodios sobre esta historia. Pero vamos al comienzo. Nos vamos al 29 de octubre de 1990. En esa fecha era un lunes. Un hombre que estaba buscando latas, probablemente un vagabundo, no se aclara muy bien en las noticias quién era esta persona, pero una persona que estaba buscando latas para reciclaje en un basurero, empezó a revolver este contenedor de basuras que estaba ubicado en un callejón cercano a la Santa Mónica Boulevard de la ciudad de Santa Mónica, en California. Este hombre vio lo que parecía una cabeza en una bolsa, ¿sí? Entonces llamó a la policía. Imagínense, encontrar una cabeza en una bolsa en un basurero, obviamente lo primero que vas a hacer es llamar a la policía. Al tratarse de un posible homicidio, varios agentes y también el detective que estaba a cargo de la división de homicidios de la policía de Hollywood se hicieron presentes en el lugar. Uno de los agentes, que en ese momento estaba como civil, lo habían llamado porque tenían este caso, pero era su día libre, entonces él se fue vestido como civil, vio que el contenedor de basura estaba fuera de un taller de reparación de vehículos. Lo primero que hicieron fue hablar con el dueño del taller para informarle de lo que habían encontrado y luego este agente, por alguna razón, se metió al contenedor de basuras. Después vamos a hablar de esta parte, pero bueno, nos quedamos con eso. Se metió al contenedor de basuras. Este policía aseguró que vio la bolsa casi sin sangre y que la cabeza tenía los ojos abiertos y que eran de un color celeste muy fuerte, que nunca había visto esa intensidad en el color de ojos de otra persona. También él había mencionado que la cabellera era rubia, casi blanca, y que la cabeza estaba limpia, o sea, no parecía una cabeza cortada, parecía como un maniquí. Al ver esto, salió rápidamente del contenedor porque no quería contaminar la escena. Igual yo creo que ya contaminó la escena entrando al basurero. Y cuando los peritos y expertos en alzar las evidencias analizaron todo el contenedor, se encontraron con otra bolsa que contenía los pies del hombre y las otras partes del cuerpo jamás fueron encontradas. O sea que solo los pies y la cabeza. Lo otro que también se encontró fue una camiseta que luego se confirmaría era de la víctima, que fue la misma que usó un día antes cuando había sido visto por última vez. Y estamos hablando de Billy Newton. Sí, él se llamaba en verdad William Newton, era conocido como Billy Newton y vamos a hablar de él ahora mismo. Como dije, inicialmente no se sabía de quién se trataba, hasta que a comienzos de noviembre de 1990 se reportó la desaparición de Billy Newton. Él tenía 25 años de edad. Y esto fue lo que llevó a los investigadores a confirmar que el cuerpo encontrado era de este joven. Billy, que su nombre real era William Newton, tenía una vida bastante peculiar. Él había hecho películas XXX y a pesar del contexto de los años 90, él tenía una familia que lo quería y apoyaba. Y estoy hablando de el contexto de esa época porque esos fueron uno de los años más difíciles para la comunidad gay. Todavía había mucho rechazo en Estados Unidos. También los crímenes de personas gays solían no ser tomados muy en serio. Y la sociedad no los veía como víctimas, sino que como personas que se merecían lo que les pasaba. Ese era el pensamiento en general en 1990.
También fue la época en la que cientos de miles de personas murieron por la epidemia del VIH-Sida. Billy estaba en ese entorno, pero con el privilegio de tener una familia que lo quería sin importar su sexualidad, incluso cuando él hacía videos XXX. Billy nació en Wisconsin y a comienzos de los años 80 se mudó a California con su familia, y desde 1984 aproximadamente su casa estaba en Los Ángeles hasta el día de su muerte. Y la investigación empezó desde ese mismo día. No pasó mucho tiempo para que se supiera que en la noche anterior, el domingo 28 de octubre de 1990, Billy había sido visto en una discoteca llamada Rage Nightclub, que era muy popular en West Hollywood, en California. Esta discoteca estuvo abierta por 37 años hasta que cerró en el año 2020, pero este lugar, según se comenta en este podcast y también muchas personas que vivieron en esa época, se consideraba como un ícono de la noche gay de California y de West Hollywood. Algo que también hay que aclarar es, para la gente que nunca fue a California y para la gente que no es gay, West Hollywood es como una ciudad altamente gay hasta la actualidad en Los Ángeles, ¿sí? Eso es súper importante aclarar. Aunque hubo testigos que vieron a Billy esa noche de domingo, o esa tarde de domingo, mejor dicho, no había tanta información. No sabían si terminó la noche con alguien o si volvió a su departamento solo. Billy tenía un novio llamado Mark que usaba el nombre artístico de David Ray, quien fue el que lo ayudó a entrar en la industria de videos XXX y con quien además produjo al menos 8 películas juntos. Algo que hay que mencionar, porque ahí dije que Mark era el nombre real del novio, pero él usaba el nombre artístico de David Ray. Billy también tenía un nombre artístico porque él era actor de películas, digo bien, XXX. Entonces él usaba el nombre de Billy London y en algunas ocasiones usaba el nombre de Billy Houston cuando él hacía estas películas. Entonces, en muchos lugares, inclusive en los documentales y artículos que se hablan sobre Billy Newton, se refieren a él como Billy London, que era su nombre artístico, pero nosotros vamos a seguir usando su nombre real. El principal sospechoso inicial fue David Ray, el novio. Él era un director de películas XXX y se había conocido con Billy en la noche gay de West Hollywood. Ellos empezaron una relación y empezaron a trabajar juntos. Luego abrirían una compañía llamada London Ray Productions. Billy Newton hacía trabajos detrás de cámara, también era actor, que era cuando usaba el nombre de Billy London, y llegó a ser director de algunas películas. Según la investigación, en una de las películas que habían filmado, tan solo 4 días antes del hallazgo del cuerpo, Billy aseguró haberse interesado por uno de los actores contratados en esa película. Primero se investigó a este actor, del que hablaban que Billy estaba enganchado, no sé si enamorado, pero estaba como enganchado, que no sabemos su nombre, y también tenemos que decir que fue descartado. No había nada que indicara que él hubiera sido el culpable, y al parecer tenía una coartada que encajaba perfectamente. Ahora, estaba David Ray, quien era la pareja oficial, y quizás, aunque ellos obviamente eran de una relación abierta, al parecer tenían límites en enamorarse de otros. Ahí pudo haber sido el novio, si es que analizamos esa arista del caso. Y en un rato más vamos a hablar de la línea de tiempo confirmada, donde tocamos los días que pasaron antes del hallazgo del cuerpo. Pero hablemos de la autopsia, porque esto termina siendo muy interesante. Como sabemos, solo se encontró la cabeza y también se encontraron los pies y la camiseta que habíamos mencionado. De igual manera, la autopsia pudo determinar 3 cosas. Primero, que había señales de estrangulamiento. Esto lo definieron porque había marcas que habían sido encontradas en el cuello. Segundo, había un golpe con un objeto contundente en la parte trasera de la cabeza.
Y tercero, la cara estaba limpia, no había un solo hematoma en la cara. Según las autoridades, con esto se podía teorizar varias posibilidades. Por ejemplo, que la persona no sufrió un ataque porque en casos parecidos, donde hubo un ataque terrible, se ven muchas marcas en la cara, pero Billy estaba limpio. No había un solo hematoma, lo que podría significar que Billy pudo haber perdido el conocimiento por el golpe en la cabeza y luego el asesino lo estranguló levemente para asegurarse que hubiera terminado con él. Y decimos levemente porque normalmente en estrangulamientos, en casos de estrangulamientos, se suelen ver hematomas o sangrado en los ojos, pero Billy no tenía nada de eso. Ahora, lo que llama la atención con este caso es que el torso jamás se encontró. Esto también dejaba una posibilidad. Quizás el daño mayor estaba en el cuerpo. Quizás se iba a poder encontrar ADN en alguna parte del cuerpo. Pero que el asesino hubiera dejado en el basurero la cabeza significaba que posiblemente quería que identificaran a la víctima, pero necesitaba ocultar lo demás porque probablemente ahí estaba la respuesta del crimen. Todo esto incluso llevó a teorizar que quizás Billy consumió algo que le dio esta persona. Se sintió mal, perdió el conocimiento y el asesino, al no saber cómo reaccionar y al poder enfrentar un posible cargo que lo llevaría a prisión, decidió eliminar a Billy y deshacerse del cuerpo. Esto obviamente hacía que fuera aún más complicado el caso, porque si fue alguien random que Billy conoció en la noche anterior, y también tenemos que decir que estamos hablando de una época compleja en cuanto a evidencias, casi no había cámaras de seguridad, no había GPS, no había teléfonos celulares, tampoco había mucha tecnología como tenemos ahora, porque un caso parecido en la actualidad se resolvería en días. Pero en esta historia estamos hablando de más de 30 años sin culpables. Y hasta ahí llegó el caso, ¿sí? Las autoridades y la familia de Billy intentaron mantener la historia viva, pero al final no había nada nuevo. Encontramos el obituario de Billy del 14 de noviembre de 1990, donde hablan brevemente de la víctima. Ahí dicen que él se llama William Newton, nacido el 26 de julio de 1965 y que había fallecido en la fecha 28 de octubre de 1990 en West Hollywood. O sea, él nació en Wisconsin, falleció en West Hollywood. No mencionan la causa de muerte ni cómo pasó el hecho, que eso es normal. Normalmente en los obituarios no se dice cómo murió la persona. Sí se menciona a los padres y también a su hermana llamada Michelle Harriman, que dicho sea de paso, el papá de Billy llegó a declarar que su hijo estaba por mudarse a Las Vegas para vivir con su hermana y también con la madre, para alejarse un poco de la vida de Los Ángeles. Y al final de este obituario dice lo siguiente: el funeral está previsto para una fecha futura, que quizás tenía que ver con la investigación. Para el 14 de noviembre, que fue cuando se publicó este obituario, que fue 2 semanas después del crimen, todavía no habían liberado las partes del cuerpo encontradas. Pasaron meses, exactamente 8 meses desde el asesinato, cuando una persona llamó a las autoridades para comentar lo que había visto. Este es considerado el primer testigo creíble del caso de Billy Newton. Según su declaración, él estaba llamando recién a los 8 meses del crimen de Billy porque él había visto algo en las noticias y con eso él empezó a atar cabos. En su momento, él mencionó que se había enterado de la muerte de Billy, pero algo más había pasado 8 meses después que le hizo llamar a las autoridades de nuevo. El testigo se llamaba Ron Wheeler y su historia era la siguiente. Él vivía a pasos de la discoteca Rage Nightclub, donde Billy había sido visto por última vez, y justamente vamos a hablar de esta situación ahora. Y este hombre, llamado Ron Wheeler, tenía un roommate llamado Mark Sage, que también era actor de películas para adultos. Mark le había dicho a Ron que quería ir esa tarde de domingo 28 de octubre de 1990 a esa discoteca llamada Rage para un happy hour y que algunos amigos suyos iban a estar ahí. Ron y Mark fueron a este bar y ahí, según Ron, el testigo, conoció por primera vez a Billy.
Él sabía sobre su existencia porque Billy era conocido por las películas que había hecho, pero era la primera vez que había hablado con él. Ron contó que en un momento él se fue a la barra para pedir un trago y vio que un hombre muy apuesto estaba en ese lugar, en la barra de la discoteca Rage. Ron dijo que le pareció muy atractivo. Ron pidió su trago y se quedó conversando con este hombre. Este hombre le dijo que él estaba visitando la ciudad, que no era de West Hollywood y no era de Los Ángeles, que era de otro lugar. Y le preguntó si todas las noches ese local estaba tan vacío, porque para esa hora, para el happy hour, que muchas veces ocurre a la tarde, tengo que decir, todavía no había mucha gente en esa discoteca. Ron le dijo que un poco más tarde el lugar estaría lleno, como todos los domingos, y que él y su amigo iban a volver para esa hora, esperando que lo pudieran encontrar de nuevo un poco más tarde. Ron volvió con su grupo de amigos, le dijo a varios de ellos que había hablado con el hombre de la barra, lo señaló, también les dijo que le parecía muy atractivo, a lo que varios de sus amigos confirmaron que el hombre era apuesto. Minutos después, Ron vio que Billy se fue a pedir un trago. Billy Newton, Billy London. Él empezó a conversar con el mismo hombre y luego de recibir su bebida, agarró una de las butacas y se quedó hablando con este hombre en la barra. Ron declaró que 15 minutos después vio que Billy y este hombre salieron del bar juntos, que Billy no se despidió de nadie y que Ron se puso un poco celoso porque él quería estar con el hombre de la barra porque lo había visto primero. Y que por eso él recuerda muy bien toda esta situación. Que vio a Billy, que Billy se fue con este hombre que era muy apuesto y que muchos en ese grupo vieron a este hombre en la barra. En la noche de Halloween, el 30 de octubre, se hacía una mega fiesta en el barrio Boys Town de Los Ángeles, que es el barrio gay donde están todas estas discotecas. Ron mencionó que estaba preparándose para salir esa noche, que fue cuando su roommate Mark le dijo que Billy había sido encontrado sin vida y que encontraron solo la cabeza y los pies en el basurero. Ahí él analizó que quizás el hombre que había visto unas noches atrás con Billy pudo haber sido el que le hizo daño. Es más, él había vuelto al mismo bar, habló con el bartender y ambos decidieron comunicarse con la policía para informar esto. Pero no tenían nada más. No tenían un nombre ni de dónde exactamente era el hombre, solo sabían que era un visitante y la descripción de cómo se veía. Ellos mencionaron que era un hombre con el pelo rubio, con lentes, bastante atractivo y con un buen físico. Oficialmente quedó registrado por la policía que Billy había sido visto por última vez en este bar. Entonces posiblemente este hombre podría estar involucrado o al menos tenía que ser interrogado para saber si había visto algo más. Porque podía ser que quizás estuvo con Billy, luego Billy salió del hotel donde este hombre estaba hospedándose, analizando que estaba hospedándose en un hotel porque estaba visitando, y le podría haber pasado algo con otra persona. Ahora vamos a lo interesante de este relato. El 22 de julio de 1991, 8 meses después de esta situación, Ron Wheeler, el testigo, llamó nuevamente a la policía. ¿Y saben por qué llamó 8 meses después? Porque en esa fecha, todos los medios de comunicación estaban hablando de la captura de Jeffrey Dahmer. Él aseguró, Ron Wheeler, aseguró que el hombre que había visto en la noche del 28 de octubre de 1990, saliendo del bar Rage con Billy, era Jeffrey Dahmer. Él estaba 100% seguro de esto y dijo que si realmente no fue Jeffrey Dahmer, era su doble. Ahora, los crímenes de Jeffrey Dahmer ocurrieron en su mayoría en Milwaukee, en Wisconsin. Y aquí es cuando las historias de ambos hombres empiezan a entrelazarse. Si se acuerdan, Billy había nacido en Wisconsin y vivió gran parte de su infancia y primeros años como adulto en la ciudad de Eau Claire. Pero aunque este lugar está a casi 4 horas de Milwaukee, porque Jeffrey Dahmer vivía en Milwaukee,
había una posibilidad de que ambos hombres se hubieran conocido en algún momento. Sí, aunque eran 4 horas, Milwaukee era una ciudad muy conocida y podría haber sido que Billy llegó a hacer viajes a Milwaukee. La manera en la que Jeffrey mataba también era similar. Él desmembraba los cuerpos. Y también se parecía mucho al asesinato de Steven Tuomi, que fue el hombre que Jeffrey conoció en un bar llamado Club 219 y que luego en una habitación del hotel Ambassador lo asesinó. La descripción física también era similar. Y Ron Wheeler, el testigo, estaba seguro que Jeffrey Dahmer fue el hombre visto por última vez con Billy. Él estaba seguro porque habló con él, porque le interesó estar con él y porque se puso celoso cuando vio que Billy dejó el bar con este hombre. Se sabía que Jeffrey solía hacer viajes, incluso llegó a ir a Miami. Es más, nosotros hicimos un caso que no me acuerdo cuál era, pero hablamos de Jeffrey Dahmer estando en Miami. También está registrado que viajó a Chicago y a Ohio y que en estos viajes él iba a bares gays. Pero tenemos que decir que no hay registros oficiales de un viaje de Jeffrey Dahmer a California en octubre de 1990. Ron dijo que llamó al 911 y que aunque le tomaron su declaración, nunca le devolvieron el llamado y nunca más supo nada del tema. Para 1994, Ron se enteró que estaban reabriendo la investigación del caso de Billy Newton y que finalmente iban a entrevistar a Jeffrey Dahmer sobre su declaración, sobre él siendo testigo de haberlo visto con Billy en esa discoteca llamada Rage. Pero antes de que lo pudieran hacer, Jeffrey fue atacado en prisión el 28 de noviembre de ese año y murió a los 34 años de edad. Y ahí quedó este tema. Había muchas posibilidades de que Jeffrey pudiera haber sido el asesino de Billy, aunque muchos creen que Jeffrey solo tenía víctimas negras, latinas o asiáticas. La verdad era que al menos 4 o 5 de sus víctimas eran blancas y uno incluso era rubio como Billy. Y lo otro es que la última víctima de Jeffrey antes del caso de Billy fue el 24 de septiembre de 1990, que fue David Thomas. Por más de 5 meses no hubo otras víctimas confirmadas, lo que da una ventana posible para que Jeffrey pudiera haber viajado a California para Halloween, que además es una de las fiestas gays más multitudinarias de West Hollywood. Lo que quería decir que podría haber sido algo que pasó, pero no hay evidencias reales más que estos testimonios. Algo que es importante mencionar es que la madre de Jeffrey vivía en California en esa época, lo que generaba esta conexión con el lugar donde ocurrió el crimen de Billy. Y aunque ellos no habían hablado en los últimos 5 años, según Jeffrey Dahmer, está confirmado que Jeffrey empezó a hablar con su madre entre finales de 1990 e inicios de 1991, que fue cuando ocurrió el crimen de Billy. Quiero hablar de otra posibilidad que también se tomó en cuenta. Esto tiene mucho que ver con el contexto de la época también. En Estados Unidos, desde 1920, se creó una figura legal que ayudaba a mucha gente a salirse con la suya luego de un asesinato. En inglés, esta figura legal se denominaba como homosexual panic o pánico homosexual. Aunque oficialmente empezó a usarse en 1920, para 1990 muchos casos de asesinatos a gays trataban de justificarse con esta figura legal. Por ejemplo, un hombre hetero sintió pánico porque un hombre gay le llamó bonito y lo asesinó, justificándose con la defensa del pánico gay. Había también otros casos que pudo haber sido el de Billy, de hombres heterosexuales que tenían relaciones con otros hombres y de la nada enloquecían y mataban al hombre gay con quien mantenían relaciones, muchas veces para evitar rumores, pero siempre justificándose con la defensa del pánico gay. Y si tomamos en cuenta que en los 90 se estaba hablando muchísimo del VIH, entonces la cantidad de casos de asesinatos utilizando este tipo de defensa era mucho mayor en 1990 y en años siguientes. De los más conocidos fueron el de James Zapalorti en 1995, también el de
Jenny Jones Show, que es un caso muy conocido porque tuvo que ver con una transmisión de un programa de televisión donde un hombre le declaró su amor a un amigo hetero, y luego de este programa, por haberse sentido humillado, este hetero terminó asesinando al amigo gay. Y en 1998 está el caso de Matthew Shepard, que es muy interesante también. Yo creo que estos casos, si quieren, los podemos hacer en el futuro en el canal. Déjenme en los comentarios. Bueno, vamos a la línea de tiempo confirmada del caso de Billy Newton. El jueves 25 de octubre de 1990, 4 días antes del hallazgo del cuerpo, de las partes del cuerpo mejor dicho, Billy había trabajado con su novio en una película llamada In the Grip of Passion, en la que Billy ayudó en maquillaje y también fue actor. Fue en esta película que había trabajado con el otro actor que Billy mencionó haberse sentido muy atraído. Como dijimos, este actor fue descartado y tenemos que decir que hoy por hoy él ya no está con vida, pero no tenemos detalles de esto. Simplemente se sabe que este actor ya falleció. Al día siguiente, el viernes 26 de octubre de 1990, Billy actuó en otras escenas para la película Fantasy Images, que fue una película hecha por una compañía de producción diferente, no la del novio. Él había sido contratado para otra escena en la misma película que se iba a filmar la semana siguiente, pero obviamente Billy sería asesinado en los siguientes días. Según personas que trabajaron mejor dicho en esta película, fue una tarde de grabación entera que culminó a la medianoche, y Billy a las 12:35 de la medianoche ya estaba en su departamento. Uno de los empleados de esta película lo llevó hasta su departamento. El sábado 27 de octubre de 1990, y esto fue un día antes de lo de la discoteca Rage y 2 días antes del hallazgo del cuerpo, Billy nuevamente filma una escena, pero para la película que estaba haciendo con su novio, con David Ray. Luego de terminar de trabajar a las 9:30 p.m. aproximadamente, David y Billy fueron a cenar a un restaurante llamado The Yukon Mining Company, que hoy por hoy ya no existe, pero en esa época era muy famoso por abrir 24 horas y estaba ubicado en la 7328 Santa Monica Boulevard de West Hollywood, y que hoy es una sucursal del banco Wells Fargo. Y también quiero decir que este restaurante era muy conocido porque servía desayuno todo el día. Sí, no solo a la mañana, sino que era uno de estos diners que son muy conocidos o son muy populares en Estados Unidos, donde puedes comer platos o un menú de desayunos 24 horas. Después de cenar fueron a un bar por muy poco tiempo, solo para saludar a unos amigos, y luego para la medianoche David llevó a Billy a su departamento. Y es importante mencionar que Billy tenía 2 roommates que eran pareja, y él hacía 2 meses que estaba durmiendo en la sala, en un sillón, porque, si se acuerdan, él estaba a punto de mudarse a Las Vegas con su hermana. El domingo 28 de octubre de 1990 fue el último día que varias personas vieron a Billy, incluido su novio David Ray. A las 8:30 am se registró que Billy habló por teléfono con su hermana Michelle, porque Billy y su mamá se iban a mudar a Las Vegas para vivir todos juntos. Este plan de mudanza estaba marcado para los próximos días. Y si no quedó obvio, los padres de Billy estaban separados, ¿sí? No vivían en la misma ciudad. Creo que el padre vivía en Wisconsin todavía, y la madre se estaba mudando a Las Vegas con la hermana y con Billy. La hermana declaró que en esa conversación que tuvo con Billy, que quedó registrado el llamado, estaban debatiendo si era mejor tomar un bus o un avión para ir a Las Vegas. Luego de haber cortado la llamada, Billy hizo 2 llamadas a una empresa de buses, lo que quería decir que finalmente él decidió comprar pasajes con esta compañía. Luego de esto, el segundo roommate llegó al departamento. Al parecer, antes de estar con David Ray, Billy había tenido una relación con sus roommates. O sea, creo que a esto se le llama tripleta, cuando son 3 personas en una relación. Pero
Para esa época, para la época del asesinato de Billy, ellos eran solo amigos y Billy estaba durmiendo en el sillón porque le faltaba poco tiempo para mudarse a Las Vegas. Y también tengo entendido que el departamento era de solo una habitación, entonces la pareja vivía en la habitación mientras que Billy dormía en el sillón de la sala. Este departamento también quedaba en Beverly Hills, pero a pasos de West Hollywood. Él había dicho a sus roommates que se iba a dar una ducha y luego iría caminando a un videoclub llamado Video West, que quedaba a 6 cuadras del departamento en la 805 Larrabee Street. Y esto era para rentar una película. A las 11 a.m. Billy salió camino al videoclub y extrañamente el roommate y su novio le dijeron a la policía que ellos también salieron camino a un picnic de una iglesia, lo cual era extraño porque al parecer estos chicos no eran religiosos y no era una actividad común para hombres gays en esa época que había tanta discriminación, más todavía con la iglesia. Antes de separarse, habían quedado en encontrarse cerca de las 4 p.m. para todos salir juntos al happy hour de la discoteca Rage Nightclub. Algo que la policía investigó fueron los registros de Video West. Según la investigación, los empleados no vieron a Billy esa mañana y tampoco tenían un registro de renta a su nombre. Con lo de haber dicho que fueron a un picnic de una iglesia y luego el no haber encontrado registro alguno de Billy dentro del videoclub, sus declaraciones fueron bastante sospechosas. No tenía sentido. Ahora, ¿por qué mentirían? Porque Billy no desapareció en ese momento. No fue en esa mañana que desapareció. Fue luego de haber ido a la discoteca, donde hubo más testigos que aseguraron que lo vieron. También podemos especular que los roommates no mintieron y fue Billy el que les dijo todo eso y cambió de planes. O no quería contarles el plan real que tenía, que quizás era visitar a alguna persona. Billy llegó a Rage pasada las 2:30 p.m. Es más, se habla de que fue entre las 2:30 y las 3:30 p.m. 3 p.m. En esa media hora fue que varios testigos lo vieron. Y esto concuerda con la declaración de Ron Wheeler, del testigo, que dijo haber visto a Billy y a un hombre increíblemente parecido a Jeffrey Dahmer en este lugar. Las autoridades luego se enteraron que el bartender de esa discoteca estaba empezando una relación con Billy. Según su declaración, el bartender dijo que Billy le pidió para hablar en esa tarde de domingo. También Billy le dijo que no estaba de buen humor, a lo que el bartender le respondió que estaba ocupado colgando decoraciones para el evento de Halloween que iba a realizarse unos días después. No sé si se entendió, ¿sí? Billy llega al bar, 2:30, 3 de la tarde, se acerca al bartender. Ellos estaban empezando una relación. Billy estaba enojado, no estaba de buen humor, le pide para hablar, parece que ellos estaban peleados y el bartender no quiso hablar con él. Esa fue la situación que comentó la policía sobre la investigación. El bartender dijo que Billy se sentó en la barra completamente solo, tomó unos cuantos tragos y cerca de las 5 p.m. salió del local. Él no mencionó al hombre que se parecía a Jeffrey Dahmer, lo cual es extraño. Pero también tenemos que decir que no sabemos si este bartender es el mismo que mencionó el testigo llamado Ron Wheeler. Eso es lo que no sabemos en esta parte. Lo otro que también es extraño es que el bartender dijo que Billy se quedó sentado desde que llegó hasta que salió a las 5 de la tarde, o sea, aproximadamente 3 horas en la barra sin hacer nada. Y esto es raro porque en 1990 no había celulares. ¿Qué estaba haciendo Billy solo, tomando tragos, sin hablar con completamente nadie en el lugar por 3 horas? Es una declaración extraña también, creo yo. Y eso es lo complejo de este caso. Billy era un hombre libre, tenía múltiples relaciones. Juzguen o no su estilo de vida, él era un actor XXX, tenía relaciones íntimas con mucha gente y también relaciones personales con varias personas. Era un chico apuesto y todos en esta historia parecen sospechosos. El novio que pudo haber estado celoso. Además, Billy al parecer estaba por dejarlo porque se estaba por mudar a Las Vegas.
los roommates que dieron declaraciones que no tenían sentido, el supuesto avistamiento de Jeffrey Dahmer, el otro actor con el que al parecer también tuvo algo, y ahora el bartender que según su declaración no estaban teniendo una buena relación que digamos, no estaban tan bien que digamos. También hubo otro bartender que declaró que jamás vio a Billy esa tarde, pero sí vio a su compañero colgando las decoraciones para Halloween. Así que todos los testigos en este caso no tienen sentido. Uno le vio a Jeffrey Dahmer, otro no le vio a nadie en la barra. Uno de los bartenders dijo que Billy estaba solo, pero el otro bartender dijo que nunca vio a Billy en la barra. Es como un desastre, ¿sí? Y esto puede ser también por el tema de la investigación en los años 90, que no le tomaban muy en cuenta a los crímenes de víctimas gays, que podría ser eso. Un amigo de Billy aseguró que Billy lo había llamado de su casa esa tarde y que estuvieron hablando sobre el viaje a Las Vegas y que Billy estaba emocionado y también hicieron planes para verse al día siguiente. Y esa fue la última comunicación de Billy. Los roommates ya no lo vieron esa noche, nadie más habló con él y esa básicamente fue la última comunicación que Billy tuvo con alguna persona. Al día siguiente se encontraría su cuerpo en un basurero en un callejón trasero de la 7000 Santa Monica Boulevard, donde también había un taller mecánico que ya no existe y un estudio de grabación llamado Studio 56, que hoy sigue siendo un estudio pero tiene otro nombre, se llama 1041 Production Studios. Si es que van a Google Maps se pueden ver dos basureros gigantes, que fue donde habían encontrado el cuerpo. No decimos que fueran los mismos basureros porque pasaron más de 30 años, pero sería la misma ubicación. Algunos testigos declararon que Billy hacía trabajos íntimos, pero muchos amigos muy cercanos a Billy aseguraron que esto era mentira, que él era un actor para películas XXX, pero que no hacía otro tipo de trabajos. Esto también llevó a que se desviara la investigación pensando que pudo haber sido un cliente. Algo que también quiero decir es que para finales de 1990 se calculaba que en Los Ángeles había 1000 asesinatos al mes. O sea, era una ciudad muy peligrosa. Y eso hacía que todo fuera más complicado porque los investigadores estaban a cargo de múltiples casos al mismo tiempo. Es más, el investigador del caso de Billy estaba investigando el asesinato de un bebé en esas mismas fechas, que además este caso del bebé también estaba apareciendo en todas las noticias. Eso es lo que se supo del caso. Por décadas no hubo avances. La hermana Michelle siempre intentó mantener el caso vivo y también el padre, que lastimosamente falleció antes de saber quién fue el culpable de la muerte de su hijo. En febrero del año 2021, el detective a cargo de la nueva investigación de Billy Newton declaró en el podcast Dinner Partners, en el episodio 63, que el ADN de Billy, de las partes del cuerpo encontradas, jamás fueron subidas a la base de datos de ADN que tienen las autoridades. Para ese momento, para el 2021, era imposible exhumar el cuerpo y sacar más ADN porque habían pasado más de 30 años. No sabemos qué pasó con las partes del cuerpo de Billy, para ser sinceros. No sabemos si enterraron el cuerpo, pero lo más probable es que hayan cremado porque solo tenían los pies y la cabeza. Sí, no tiene sentido poner estas partes del cuerpo en un cajón y enterrarlo, ¿verdad? Yo creo que para un caso como este lo más coherente sería cremar. Y si el cuerpo está cremado, obviamente no se puede sacar ADN. Incluso si estuviera enterrado, ya habían pasado más de 30 años y exhumar un cuerpo ya no tendría restos de ADN. Por ende, si alguna vez se llegó a encontrar otras partes del cuerpo de Billy, ya no podían saber si era de él porque no había cómo comparar con su ADN. Aunque se podría comparar con el ADN de su familia porque la hermana sigue con vida, pero por lo menos de manera automática, subiendo en la base de datos de la policía, no se iba a saber si es que esas partes del cuerpo eran de Billy. No sé si se entiende. En esta entrevista, el detective también aclaró otros detalles. Dijo que los investigadores iniciales trataron de ver todas las líneas de investigación posibles, incluso la de Jeffrey Dahmer,
lo que dijo sobre el asesino serial Jeffrey Dahmer fue que era un testigo, que el chico Ron Wheeler, era un testigo creíble, pero que lastimosamente, a pesar de que el ADN de Jeffrey Dahmer estaba en la base de datos de la policía, ellos no tenían ningún ADN de la escena del crimen de Billy como para comparar con el ADN de Jeffrey Dahmer. Al parecer no se puede identificar ningún rastro de ADN porque las partes del cuerpo de Billy estaban en un basurero y las bolsas donde estaban las partes del cuerpo estaban rotas o abiertas. Algo que dijo este detective que me parece interesante comentar es que la base de datos de ADN que usan las autoridades tiene un nivel de protección y burocracia tan intenso que ningún detective puede ingresar y buscar nombres así nada más, de la nada. Primero tienen que pasar por un proceso de firmas de documentos, incluso jueces, para poder acceder, así como se suele hacer con los allanamientos. Y la única manera de poder utilizar el sistema sin tanta burocracia es teniendo ADN de la escena del crimen, que se puede subir al sistema y de esa manera te da la coincidencia encontrada. Pero como mencionamos, con el caso de Billy no tenían ADN. Ni de la víctima, ni en la escena del crimen. Entonces era imposible asegurar si Jeffrey Dahmer fue o no el culpable del asesinato. El detective también mencionó que la manera en la que se alzaban las evidencias y se buscaba ADN en 1990 se hacía de una manera tan descuidada que hoy por hoy, si un detective hace el mismo trabajo que hicieron con el caso de Billy Newton, serían despedidos, porque no se protegía bien la escena. Imagínense que, como mencionamos al comienzo de la historia, uno de los detectives entró al basurero y luego salió porque quería proteger la escena. Desde ahí ya vemos cómo trabajaban los casos en esa época. Muchos incluso, y esto lo dijo el detective en esta entrevista, muchos incluso no usaban guantes y contaminaban toda la escena, que es una de las razones del por qué muchos casos de los 90 y también antes de esa época no pueden resolverse, porque las investigaciones no se hacían de manera organizada, limpia como se hacen en la actualidad. Vamos a cómo sorpresivamente se resolvió este caso. Ya sabemos toda la historia, sabemos qué pasó con Billy, sabemos todos los detalles, sabemos la hipótesis de Jeffrey Dahmer, pero no sabemos quién realmente fue el asesino. Porque como ya sabemos y recién mencioné, no había nada para resolver el asesinato de Billy London o Billy Newton. Rachel Mason es una documentalista que hizo trabajos de documentales sobre la comunidad LGBT y en un momento empezó a escuchar mucho sobre el caso de Billy Newton. Ella menciona que cuando se hablaba de Billy se lo describía como el Black Dahlia gay. No sé si conocen el caso de Black Dahlia que pasó en los años 40. Entonces lo relacionaban mucho con ese caso porque ambos casos fueron muy terribles, no habían sido resueltos y ambos eran actores o querían trabajar en el mundo del espectáculo. Rachel, la documentalista, mencionó que empezó a ver la posibilidad de lanzar un documental sobre Billy. Ella vio que el haber aprendido sobre Billy a través de la familia, los amigos y también su poesía, la poesía que Billy escribía, que dicho sea de paso, eso nunca se mencionaba en los primeros reportes del caso, que yo creo que es importante porque habla también de lo inteligente y lo sensible que era Billy. Y todo esto, según la documentalista, le hicieron ver justamente que Billy era muy querido y era muy sensible. El documental se llama My Brother's Killer, o en español, El asesino de mi hermano. Rachel en este documental, quiero decir también que Rachel no es la hermana, sino que al parecer la hermana aparece en este documental, que es Michelle, pero Rachel simplemente, le llamó de esa manera al documental, aunque ella no estaba relacionada con Billy, obviamente. Rachel en este documental empieza a filmar en tiempo real el proceso de indagar más en la historia de Billy,
que fue cuando justamente los conductores de este podcast llamado Dinner Partners recibieron un correo sobre una posible pista de quién fue el asesino. Ya en ese momento no se estaba hablando de Jeffrey Dahmer. Esta persona que estaba obsesionada con el caso de Billy, el testigo nuevo que se comunicó con el podcast, aseguró que había investigado tanto el caso de Billy que empezó a unir los puntos y él estaba seguro que el asesino era un hombre llamado Darrell Lynn Maiden. Este hombre era homofóbico, odiaba a los gays y se autoproclamaba como white supremacist y nazi. Él en ese momento estaba ya preso. Él estaba cumpliendo cadena perpetua en la penitenciaría de Oklahoma por el asesinato de otro hombre gay. Entonces, la directora del documental, junto al detective del caso, el detective nuevo que había sido colocado para investigar el caso, fueron hasta la prisión de Oklahoma para entrevistarlo. Y esto todo se filmó en el documental. Para esa época, Darrell, el sospechoso, ya no era hombre. Había transicionado a mujer. O sea, en su época, cuando se autoproclamaba como anti-gay, por decirlo de alguna manera, en verdad él tenía una doble vida. Algo que muchos expertos ya sacaron a la luz. Muchas veces la homofobia en hombres está relacionada directamente con personas que tienen tendencias homosexuales e intentan taparlo demostrando odio. Hay estudios que se hicieron, como la de la Universidad de Georgia en 1996, la de Rochester en el 2012, la de Essex y la de Queensland en el 2016, que demuestran esto. Así que si conocen a un hombre muy homofóbico, sepan que quizás está ocultando sus tendencias homosexuales. En el caso de Billy, Darrell pasó a llamarse Darrellin y en plena entrevista confesó haber sido el asesino de Billy. Darrellin dijo que ella o él, en esa época era él, y su grupo de amigos homofóbicos solían golpear a los gays de West Hollywood y que recordaba haber visto solo a Billy caminando esa noche, le agarró del cuello y le dijo que iría con él a un vehículo o si no lo lastimaría. Billy, con miedo, accedió, que fue cuando le dieron una golpiza y luego Darrell, que en esa época era hombre, le ahorcó con un cable y luego decidieron desmembrar el cuerpo. Ahora, lo extraño con todo esto es que, si se acuerdan, en la autopsia decía que la cara estaba intacta, no había ningún golpe, pero en la declaración de Darrell o Darrellin, que ahora es mujer, hablaron de una golpiza, lo cual no tiene coherencia, pero bueno, esta fue la confesión que hizo Darrellin en prisión en este documental. Por haber tenido solo la confesión, no pudieron alzarle cargos, pero al menos la familia supo quién había sido el asesino de Billy. Yo todavía quiero aclarar, yo todavía no vi el documental, la verdad que sí quiero ver este documental porque me parece un caso muy interesante y creo que va a tener mucha más información, porque yo me quedé con muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué hicieron con las otras partes del cuerpo? ¿Se encontraron? ¿No se encontró? ¿Qué dijo Darrellin? Porque esto yo no encontré en ningún artículo. Y tampoco pude ver el documental porque creo que el documental está pasando ahora por festivales, entonces todavía no está publicado ni para rentarlo ni comprarlo. Y también la otra pregunta que yo tengo es, ¿quiénes fueron las otras personas que participaron en el asesinato? Porque según Darrellin, hubo un grupo de homofóbicos que daban golpizas a hombres gays en West Hollywood. Y eso también me parece súper interesante porque eso quiere decir que sí hay posibles culpables. Yo creo que esta investigación no se debería cerrar hasta que se encuentre a los otros culpables. Y como dije, esta es información que yo no encontré en los pocos artículos que hay sobre el caso.